María Félix nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, un pintoresco pueblo del estado de Sonora, México. Su llegada al mundo ocurrió en una época en la que el país aún se encontraba sacudido por los estragos de la Revolución Mexicana, un contexto que marcaría profundamente la estructura social y cultural de su entorno familiar. La casa donde creció estaba impregnada de la tranquilidad y el esplendor de la provincia mexicana, rodeada de montañas y paisajes áridos. Su familia era numerosa y acomodada, lo que les permitía llevar una vida relativamente holgada. Su padre, Bernardo Félix Flores, era un hombre de carácter firme, dedicado a la ganadería, mientras que su madre, Josefina Buenrosas, era una mujer dulce y devota que se ocupaba de criar a sus hijos con disciplina y afecto. Ambos progenitores descendían de familias con raíces españolas, lo que confería a su hogar un aire de tradición y orgullo por su linaje. Desde pequeña, María mostró un carácter fuerte y una presencia que la distinguía del resto. Entre sus hermanos, con quienes compartió juegos y travesuras en los patios soleados de su casa, ya se destacaba por su belleza y actitud decidida. Sin embargo, no todo era armonía en su vida familiar. Los desacuerdos y tensiones entre sus padres, especialmente debido al temperamento autoritario de su padre, dejaron huellas en su percepción de la vida y las relaciones humanas. La madre de María fue una influencia determinante en su desarrollo emocional y cultural. De ella heredó un espíritu refinado y una inclinación por las expresiones artísticas. Josefina era quien le transmitía historias y valores que más tarde María incorporaría en su propia narrativa de vida. También fomentó en sus hijos un profundo sentido de la dignidad y la autoestima, virtudes que María abrazaría a lo largo de su vida. En su infancia, María aprendió a observar a las personas y a analizar las dinámicas sociales de su entorno, habilidades que eventualmente emplearía para construir sus personajes en el cine. Aunque el ambiente rural en el que creció ofrecía pocas oportunidades para explorar su talento artístico, aquellas primeras experiencias en Álamos moldearon su carácter decidido y su capacidad de soñar con un mundo más allá de los horizontes de su pueblo natal. Cuando María era aún una niña, la familia se trasladó a Guadalajara, Jalisco, en busca de mejores oportunidades. Este cambio significó un despertar para la joven María, quien comenzó a experimentar la vida en una ciudad vibrante, con mayores contrastes sociales y culturales. Fue en esta etapa de su vida cuando su personalidad comenzó a tomar forma, marcada por una mezcla de rebeldía, encanto y seguridad en sí misma que la acompañaría para siempre. El inicio de la carrera de María Félix fue tan inesperado como determinante. En 1938, ya instalada en la Ciudad de México tras su matrimonio con Enrique Álvarez, un vendedor de cosméticos, su vida transcurría entre las responsabilidades familiares y la crianza de su hijo, Enrique. Sin embargo, su extraordinaria belleza no pasaba desapercibida y su porte elegante llamaba la atención donde quiera que iba. Fue en este entorno donde comenzó a gestarse su entrada al mundo del cine. Mientras caminaba por el Paseo de la Reforma, un conocido director de cine, Fernando Palacios, se cruzó en su camino. Impactado por su presencia, le propuso incursionar en el cine, una oferta que inicialmente rechazó con firmeza, pues María, desconfiada y ajena al mundo del espectáculo, no veía en ello un futuro viable. Sin embargo, la insistencia y el convencimiento de quienes veían en ella un potencial único la llevaron a reconsiderar. Finalmente, en 1942, aceptó protagonizar su primera película, El Peñón de las Ánimas, dirigida por Miguel Zacarías y compartiendo créditos con el ya consagrado Jorge Negrete. El rodaje de esa película no estuvo exento de dificultades. Jorge Negrete, quien gozaba de gran popularidad, despreció inicialmente a María por ser una novata en el medio. Las tensiones entre ambos actores fueron evidentes durante la filmación, pero María demostró con su profesionalismo y carácter que estaba preparada para afrontar cualquier desafío. A pesar de la resistencia inicial de sus colegas y la desconfianza de algunos en la industria, la película marcó el inicio de su meteórica carrera. A partir de ese momento, María comenzó a trabajar arduamente para posicionarse como una de las figuras más destacadas del cine mexicano. Sin formación actoral previa, enfrentó el reto de aprender a proyectar emociones frente a la cámara, desarrollar su voz y perfeccionar su dicción. Todo mientras lidiaba con un medio dominado por hombres y prejuicios.
La industria cinematográfica de la época exigía a mujeres que se conformaran con roles secundarios o estereotipados. Pero María rompió con esas expectativas desde el principio, adoptando personajes que reflejaban mujeres fuertes, independientes y orgullosas de su identidad. En 1943 protagonizó Doña Bárbara, una de las películas más emblemáticas de su carrera, basada en la novela homónima de Rómulo Gallegos. El papel consolidó su imagen como una mujer de carácter indomable y belleza imponente, ganándose el apodo de La Doña. Este éxito no solo la catapultó a la fama en México, sino que también la proyectó a nivel internacional, atrayendo la atención de productores en América Latina y Europa. María enfrentó obstáculos significativos en su ascenso. Tuvo que lidiar con críticas constantes que intentaban desestimar su talento, atribuyéndolo exclusivamente a su belleza. Además, su rechazo a ceder ante las demandas y manipulaciones de la industria la llevó a enfrentamientos con directores y productores que esperaban de ella una actitud más sumisa. Su carácter desafiante y su independencia económica la convirtieron en un modelo de empoderamiento en una sociedad que aún relegaba a las mujeres a roles secundarios. En medio de estos desafíos, su perseverancia y carisma la llevaron a firmar contratos con los estudios más prestigiosos de México y Europa. En los años 50, comenzó a trabajar en producciones internacionales, consolidando su estatus como una estrella global y reafirmando su lugar en la historia del cine como una mujer que triunfó a pesar de las adversidades. La vida amorosa de María Félix fue tan apasionante y llena de intensidad como los papeles que interpretó en la pantalla. Se casó por primera vez en 1931, a los 17 años, con Henry Álvarez Alatorre, un vendedor de cosméticos. De esta unión nació su único hijo, Enrique Álvarez Félix, el 6 de abril de 1935 en Guadalajara. Sin embargo, el matrimonio fue breve, marcado por desacuerdos y el carácter dominante de Enrique, lo que llevó a la separación definitiva poco después del nacimiento de su hijo. Enrique, su único hijo, se convertiría con el tiempo en un reconocido actor, aunque su relación con María no siempre fue sencilla. Los años de separación tras su divorcio inicial provocaron cierta distancia emocional entre ambos. Sin embargo, María siempre mostró un amor profundo hacia él, defendiendo su privacidad y apoyándolo en su carrera. Años después, mientras su fama crecía, María encontró el amor en Agustín Lara, el célebre compositor mexicano. Se conocieron en 1943 y su relación, llena de romanticismo y pasión, culminó en matrimonio en 1945. Agustín le dedicó algunas de sus más famosas canciones, incluyendo María Bonita, escrita durante su luna de miel en Acapulco. Sin embargo, los celos de Lara y los constantes conflictos terminaron por fracturar la relación y se separaron en 1947. El siguiente gran amor de María fue Jorge Negrete, con quien había trabajado en su primera película. A pesar de su relación inicial tensa, con el tiempo surgió una atracción mutua que los llevó al altar en 1953. Fue un matrimonio que generó gran expectación mediática, pero lamentablemente duró menos de un año. Jorge Negrete falleció en diciembre de 1953 debido a problemas de salud, dejando a María viuda y profundamente afectada. En 1956, María se casó con el banquero francés Alex Berger, con quien compartió una vida más estable y alejada de los reflectores. La pareja vivió entre París y México, disfrutando de la vida cosmopolita y cultivando una relación basada en el respeto mutuo. Permanecieron juntos hasta la muerte de Berger en 1974, un golpe que María enfrentó con entereza, aunque su pérdida la marcó profundamente. Su último gran amor fue el pintor Antoine Sapov, un hombre mucho más joven que ella, a quien conoció en los años 80. Aunque nunca se casaron, mantuvieron una relación duradera y plena. María describía a Antoine como su compañero ideal, alguien que admiraba su talento y respetaba su independencia. María Félix vivió sus relaciones con una intensidad que reflejaba su carácter fuerte y apasionado. Aunque solo tuvo un hijo, su legado fue mucho más amplio, dejando una huella imborrable tanto en el cine como en la cultura popular. La figura de María Félix se convirtió en un símbolo de inspiración para generaciones de mujeres y artistas en México y más allá de sus fronteras. Su vida fue un ejemplo de audacia, independencia y una férrea determinación por trazar su propio camino. Cualidades que resonaron profundamente en un mundo donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas
y donde se esperaba de ellas conformidad y docilidad. María demostró que era posible desafiar esas expectativas y triunfar con autenticidad. En el ámbito del cine, María abrió puertas para que las actrices pudieran aspirar a roles protagónicos que no se limitaran a los estereotipos tradicionales. A través de sus interpretaciones, presentó mujeres complejas con poder y voz propia, como en Doña Bárbara y La Cucaracha. Estas actuaciones marcaron un cambio en cómo se percibía a las mujeres en el cine mexicano, convirtiéndolas en figuras de fuerza y liderazgo. Actrices posteriores como Dolores del Río y Katy Jurado reconocieron la influencia de María en su capacidad para navegar en un medio que seguía siendo profundamente patriarcal. Su negativa a aceptar papeles humillantes o secundarios en Hollywood fue un mensaje claro de la importancia de mantener la integridad personal y profesional. María inspiró a artistas de todo el mundo a valorar su identidad cultural y no ceder ante presiones externas. Para ella, ser mexicana era un orgullo y lo demostró llevando su cultura con ella, ya fuera en París, Madrid o Buenos Aires, y siendo un estandarte de la riqueza artística y humana de su país. En su vida personal, María también se convirtió en un ícono de independencia. Vivió y amó bajo sus propios términos, desafiando las convenciones sociales de su época. Su relación con el pintor Antoine Zapov en sus últimos años mostró que el amor no se limitaba por edad o convencionalismos, y que la plenitud emocional podía alcanzarse en cualquier etapa de la vida. Este mensaje alentó a muchos a vivir con autenticidad y a no temer ser juzgados por romper normas sociales. El impacto de María trascendió el cine y el arte. Se convirtió en una defensora de la autoestima, dejando claro que cada persona tiene derecho a ser tratada con respeto y dignidad. En entrevistas afirmaba que la clave de su éxito no era solo su belleza, sino su inteligencia y su capacidad para tomar decisiones firmes. Su frase, "En la vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias", encapsula una filosofía de vida basada en la responsabilidad personal y la confianza en uno mismo. María Félix dejó como legado una lección de empoderamiento, nunca dejarse definir por las opiniones ajenas y luchar siempre por los propios sueños, sin importar cuán grandes sean los obstáculos. Su historia continúa inspirando a quienes buscan desafiar límites y construir una vida de significado y autenticidad.